Explosivo choque en el Congreso. Zavala recibe una cátedra histórica y se va derrotada a su escaño. Tremendo agarrón en el Congreso de la Unión. La oposición, ya en franca desesperación, se aferra a discursos vacíos mientras el pueblo no olvida quién lo traicionó. Hoy, quien intentó encabezar el show fue Margarita Zavala, la eterna defensora del calderonismo y el silencio conveniente, pero lo que ocurrió fue una auténtica paliza parlamentaria. Zavala se subió a la tribuna envuelta en un falso manto de preocupación por la soberanía. Sí, así como lo oyen. Habló de crimen organizado, de debilidad institucional y de cómo se ha deteriorado el Estado de Derecho en los últimos 7 años. Como si no cargara en los hombros el legado de un sexenio manchado por la sangre, la corrupción y la entrega del país a intereses extranjeros. Pero entonces, entró en escena la senadora Julieta Ramírez, cual fiera política con los datos en la mano y fuego en la voz. Y con una contundencia que hizo temblar el recinto, le recordó a Zavala que no tiene autoridad moral para hablar de soberanía. ¿Por qué no habló cuando su marido Felipe Calderón abrió Pemex a los privados? ¿Dónde estaba su voz cuando CFE fue entregada a Iberdrola? ¿Y por qué no exige soberanía frente a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso por vínculos con el narcotráfico? Julieta destrozó el discurso panista en menos de 5 minutos. Denunció el entreguismo de Zedillo, el manotazo autoritario contra la Corte, la privatización criminal de los ferrocarriles y la deuda impagable del Fobaproa, que sigue asfixiando al pueblo. Una bomba de verdad tras otra. El pueblo no olvida, sentenció Julieta, mientras Zavala bajaba la mirada y se desvanecía en su escaño, derrotada, sin palabras, sin argumentos y sin memoria. Y mientras la oposición revive a Ernesto Zedillo como su vocero moral, lo que realmente demuestran es que están acabados, que están huérfanos de liderazgo y que su última esperanza es quien endeudó al país hasta el año 2070. Así las cosas en el Congreso, donde las máscaras caen y la historia les pasa factura. Vamos a ver el video, pues Julieta Ramírez puso de rodillas a Margarita Zavala de una forma majestuosa. Presidente, muchas gracias. Adelante. La historia entre Estados Unidos y México, en efecto, siempre ha sido compleja, larga y muy importante por la vecindad que tenemos. Nos costó mucho trabajo que reconociera la independencia. Nos tocó la etapa de su extensión. Se dieron a las guerras más dolorosas que hemos tenido y que se ha tenido en la región con la guerra del 47. Después fue una relación de mayor colaboración y creo que pertenezco a esa generación que fue la primera en recibir realmente los beneficios de una buena relación a través del comercio y del Tratado de Libre Comercio, que nos colocó en mayor igualdad. Después de múltiples amenazas de certificaciones, de no tener relación con nosotros, poco a poco esta historia se fue construyendo. Y sí, es un asunto de soberanía, eso es ciertísimo. Y miren, es que lo importante no es lo que diga Trump, sino los silencios que aquí se tienen, las debilidades que se tienen. Y en eso creo que se le ha fallado a los mexicanos. Se trata de soberanía, sí, y una y otra vez el grupo parlamentario del PAN y la oposición en general ha dicho estar en contra de cualquier intervención militar del exterior. Eso está muy sencillo, claro que estamos en contra. Pero la soberanía, decía, por cierto, un gran legislador, Manuel Herrera y Lazo, es la capacidad de un Estado para tomar decisiones políticas internas sin interferencia externa y sin estar sujeto a un poder superior. Eso es la soberanía. Y el problema es el debilitamiento de la soberanía en nuestro país, porque le hemos entregado al crimen organizado el Estado. Ese es el problema y eso va debilitando nuestra soberanía. La soberanía implica independencia del Estado respecto de los otros, de autodeterminación, tanto en lo interno como en lo externo. Y en lo interno, una y otra vez, nos vemos amenazados no por un país en el exterior, sino por no haber enfrentado el crimen organizado en su momento. Eso es la soberanía. La soberanía nos ayuda a enfrentar, a mirar de frente no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país y cualquier grupo de países. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior.
y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. Claro que necesitamos soberanía, pero lo primero que tenemos que mostrarle al mundo entero es que sabemos cuidar las libertades y que tenemos un gobierno que las promueve y que las protege. No, en cambio, a través de iniciativas, una y otra vez, incluso a través de su propia actitud, restringe y debilita las libertades hasta llegar a momentos como ahora, en donde se va a discutir en un conversatorio la libertad de expresión. Y así como nos colocamos frente al mundo, lo que queremos frente a Estados Unidos y frente a cualquier país del mundo es fuerza, soberanía, pero lo que estamos entregando es debilidad institucional. Desde la oposición lucharemos por hacer soberano senadora, a nuestro México. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Quería hacerle una pregunta a la oradora. Pues ya terminó, pero tiene usted el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario Morena. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla del Grupo Parlamentario Morena, está por 5 minutos. Perdón, si me había pedido la palabra antes, no me di cuenta. Gracias, presidente. Adelante. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado, ¿y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa? Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases, olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida.
Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo, a buscar sus nuevas vocerías, ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo, y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Zedillo fue el presidente de Malas Matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Zedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Zedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ese es su estandarte moral. Ernesto Zedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente... Un momento, senadora Ramírez. ¿Con qué objeto, senadora Verónica Camino Farjat? Permite, a través de su conducto, presidente, preguntarle a la oradora si me permite hacerle una pregunta. Es improcedente porque tiene que ser de un grupo parlamentario diferente. Qué lástima. Tenía Sí, muchas senadora, cosas que preguntarle. diputada Gracias. Lilia Aguilar, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Igualmente, si me permite hacer una pregunta a la oradora, si la oradora... Senadora Julieta Ramírez, la diputada Lilia Aguilar quiere hacerle una pregunta. Si la acepta, tiene un minuto para hacer la pregunta, diputada Aguilar, y senadora Julieta Ramírez tiene 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de Julieta la Ramírez tiene 2 minutos para responder. No la interrumpiré, seguirá después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la derecha, el relevo generacional, que es una gran analogía, es hoy de la derecha, es hoy Ernesto Zedillo, que se vuelve un poco incongruente porque, bueno, pues no solamente es el presidente de las matanzas, de la crisis económica y del relevo y del manotazo de haber quitado a la corte de la noche a la mañana, hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Zedillo fue de completo entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, que como usted recordará, senadora, en el 2010 permitió la entrada de tropas norteamericanas o de elementos norteamericanos, para no ponerlo muy dramático, a nuestro país, y que no solamente encabezó el Rápido y Furioso, sino que hoy se ha demostrado en los Estados Unidos que tiene vínculos con el narco. ¿Qué opinión le merece la participación de la diputada Margarita Zavala y qué congruencia hay en la derecha para hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos en las que solamente tuvieron subordinación? Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece una respuesta acostumbrada al prianismo, que es el cinismo. Y justamente como usted comenta, diputada, el mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo
se asume él, según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo, pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son dos cosas. Número uno, ¿qué quería el Fondo Monetario a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares? Pues que se abriera la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy, y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda, y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.